Dicen que los juguetes guardan parte del alma de quien los amó. Pero algunos guardan algo mucho peor. Desde hace siglos, las muñecas, los payasos y los muñecos de ventrílocuo han acompañado a los niños en sus juegos, pero también han sido testigos silenciosos de sus miedos. Parece que solo son objetos inofensivos, pero lo que pocos saben es que estos juguetes tienen una extraña conexión con el mundo espiritual. Hay quienes aseguran que, cuando un pequeño se va a la eternidad, aferrando su juguete favorito, su energía queda atrapada dentro de él. Otras personas dicen que ciertos objetos fueron creados con materiales para rituales, o que absorbieron emociones humanas tan intensas que cobraron vida propia. Muñecas que giran la cabeza por sí mismas. Payasos que ríen en la oscuridad. Muñecos de ventrílocuo que parecen hablar, aunque nadie los toque. Historias que parecían simples leyendas hasta que la gente comenzó a grabarlas. Videos donde los ojos de un muñeco se mueven, donde una risa infantil se escucha detrás de la cámara, o donde, sin explicación alguna, el juguete cambia de lugar. ¿Casualidad? ¿Ilusión? ¿O algo que no debería existir, está usando esos cuerpos de plástico y materiales inertes para manifestarse? Esta noche, conocerás los casos más perturbadores de juguetes malditos. Y te aseguro una cosa. Después de escuchar esto, nunca volverás a mirar una muñeca del mismo modo. Escribe en los comentarios si has experimentado ver alguna muñeca moverse, si te atreves a conocer la verdad. Mucho antes de que existieran los juguetes modernos, las muñecas no eran simples adornos ni regalos para niños. Eran objetos que tenían alguna función en rituales. Hoy en día, ya no es un secreto saber que civilizaciones como Egipto, África o Japón usaban las muñecas y las preparaban para contener espíritus, para proteger a las familias o servir como intermediarias entre los vivos y los muertos. Algunas se colocaban junto a las tumbas, otras se usaban en ofrendas o para sellar pactos espirituales. Pero el problema comenzó cuando esas figuras fueron creadas con intenciones oscuras. Cuando alguien las fabricaba con odio, con envidia, con alguna emoción negativa, o, como parte de un ritual prohibido, lo que entraba en ellas no siempre era algo bueno. Los registros más antiguos hablan de muñecas que se movían por sí solas, que susurraban el nombre de quien las poseía. Y aunque muchos lo consideraron superstición, con el paso de los años, cientos de casos documentados comenzaron a repetirse en distintos países. Muñecas que cambiaban de lugar sin que nadie las tocara. Payasos de trapo o tela que amanecían mirando hacia otra dirección. Muñecos de ventrílocuo que abrían la boca durante la noche, como si intentaran hablar. Los testigos describen una sensación extraña, como si el juguete los observara, incluso cuando no estaba frente a ellos. Eran objetos hechos para acompañar y que, de pronto, parecían disfrutar del miedo humano. Y así comenzó todo, una línea muy delgada entre la inocencia de un juego y el inicio de una maldición. Durante las décadas de los años 80 y 90, algo comenzó a inquietar a las familias en distintas partes del mundo. Pequeñas historias que antes solo se contaban, de voz a voz, empezaron a quedar grabadas en video. Cintas caseras muestran muñecas que cambiaban de lugar o payasos que aparecían frente a las camas sin explicación, con expresiones algo diferentes. Al principio, todos pensaron que era una broma o el resultado de la imaginación infantil. Pero comenzaron a pasar cosas más difíciles de negar. Juguetes que aparecían en habitaciones cerradas con llave. Grabadoras que registraban risas cuando nadie estaba allí. Y en algunos casos, muñecos que parecían moverse frente a las cámaras. Los psicólogos decían que era sugestión colectiva, que el cerebro humano podía crear ilusiones bajo el miedo o la falta de sueño. Pero los que vivieron esos hechos aún no pueden dormir bien.
Aseguraron que esos juguetes no solo se movían, sino que los observaban, esperando que alguien los notara. Con el tiempo, muchos de esos videos desaparecieron misteriosamente o fueron destruidos por sus propios dueños. Y los que aún conservan alguno, prefieren no mostrarlos. Porque dicen que cada vez que lo hacen, algo extraño vuelve a pasar en su casa. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos si alguna vez un juguete te dio miedo. Los muñecos de ventrílocuo son distintos a todos los demás. No solo se parecen a un ser humano, sino que fueron creados para el entretenimiento y para que un adulto lo manipule. Y en algunos casos, lograron manipularse solos. Los antiguos ventrílocos pasaban horas hablándoles, practicando rutinas, ajustando sus gestos, limpiando sus rostros o arreglando su ropa. Pero con el tiempo, muchos comenzaron a notar algo extraño. Aseguraban que sus muñecos los observaban cuando no los usaban. Algunos incluso escuchaban voces débiles, como si alguien respirara dentro de la madera. Hubo unos artistas ventrílocos que decían encontrar los labios del muñeco manchados, como si hubiera intentado hablar o, quizás, morder. Otros contaban que al cerrar los estuches donde los guardaban, escuchaban golpes suaves, insistentes, desde adentro. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en un pequeño teatro de Inglaterra. Durante una función, el ventríloco comenzó su presentación como siempre, haciendo reír al público. Pero a mitad del acto, el muñeco empezó a responder solo. La voz no era del artista. Era más grave, más lenta, y venía directamente del muñeco, como si éste cobrara vida. El público pensó que era parte del show. Pero los que estaban cerca juraron ver cómo los ojos pintados sobre la cara del muñeco se movían por sí mismos. Días después, el ventrílocuo fue hallado desvivido en su camerino, con el muñeco sentado muy cerca de él. Y una sonrisa tallada más amplia, que antes no tenía. Desde entonces, algunos teatros aún prohíben el uso de estos muñecos. Porque dicen que una vez abren los ojos, ya nunca vuelven a cerrarlos del todo, mito o realidad. Existen colecciones de muñecas que nadie quiere conservar. No porque estén rotas o viejas, sino porque traen algo consigo. Algo que se queda en las casas, incluso cuando la muñeca ya no está. Como una energía pesada. Algunas de ellas pertenecieron a niñas que se fueron a la eternidad hace décadas. Sus familias juraban escuchar pasos diminutos por los pasillos o risas apagadas en la noche. Y, cuando intentaban deshacerse de ellas, simplemente volvían a aparecer, sentadas en la misma silla o mirando desde el mismo rincón que les tenían para ubicarlas. Otras muñecas fueron halladas en casas abandonadas, cubiertas de polvo, con los ojos reemplazados por botones o piedras. Incluso hay muñecas que tienen cabello humano real, de la misma clase de cabello de quienes las poseyeron antes. Cada una tiene una energía distinta, unas parecen tristes, otras furiosas, otras expectantes. Museos del horror y coleccionistas privados aseguran que no hay dos iguales. Son como las personas, no son repetidas. Pero todas comparten un mismo patrón. Donde llegan, comienzan los accidentes, las discusiones, las sombras que se mueven solas. Un guardia nocturno de un museo relató que una de estas muñecas parpadeó frente a él y también pronunció su nombre. Al día siguiente el hombre renunció. Y el video de seguridad desapareció misteriosamente. Si crees que todo esto es solo superstición, piensa en cuántas veces has sentido que algo te observa desde tu habitación. Tal vez no era tu mente, tal vez no era tu imaginación, tal vez solo una muñeca esperando moverse de nuevo.
Me imagino que has visto alguna película acerca de este tema y, aunque parezca mentira, la realidad siempre supera a la ficción. No lo contrario, como le han querido hacer creer a la gente. En una vieja casa de Texas, una familia descubrió algo que desearía jamás haber encontrado. Un payaso con cara de plástico y cuerpo de tela, cubierto de polvo, con una sonrisa que parecía demasiado real. Los miraba desde una esquina del desván, era muy misterioso. Al principio, pensaron que era solo un adorno olvidado por los antiguos dueños. Pero pronto empezaron a notar cosas extrañas. Cada vez que subían a limpiar, el payaso aparecía en un lugar diferente. A veces, sentado frente a la ventana. Otras, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Las luces del desván titilaban cada vez que intentaban moverlo. Y los focos se quemaban justo cuando lo tocaban. Una noche, cansados del miedo, decidieron deshacerse de él. Bajaron al payaso y lo quemaron en el patio trasero sin pensarlo dos veces. Pero, en lugar de alivio, llegó el olor. Obviamente un olor a quemado, pero mezclado con un hedor horrible que llenó toda la casa, era insoportable. Y desde el desván se escuchó una risa. Lejana al principio. Luego, más clara. Una risa que no provenía de ningún juguete. Durante 3 noches consecutivas, esa risa los despertó a la misma hora. Las 3:03 de la madrugada. El perro ladraba hacia el techo y la familia juraba sentir pasos arriba. A pesar de que el desván estaba vacío. Finalmente, se marcharon sin mirar atrás. El nuevo comprador nunca se presentó. Hasta hoy, la casa sigue abandonada. Y los vecinos aseguran que por las noches, una luz tenue se enciende allá arriba. Como si alguien aún jugara entre las sombras. ¿Sería aquel muñeco quemado? Después de algunos años, muchos investigadores comenzaron a buscar una explicación. Parecía estar de moda, pero solo pocos de ellos tomaron estos temas con seriedad. Algunos creen que estos juguetes actúan como puentes entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Objetos aparentemente inofensivos, pero capaces de atraer presencias que buscan permanecer cerca de nosotros, nadie sabe con qué fin. Cada mirada pintada, cada sonrisa inmóvil, podría ser una máscara para algo que intenta comunicarse o poseer. El material con el que fueron creados, especialmente la porcelana, el cabello y la madera antigua, retiene energía. Energía que con el paso del tiempo, puede transformarse en algo más. Otros expertos aseguran que no son los juguetes los que están vivos, sino las emociones que les damos. Cuando un niño juega, ríe o llora con uno de ellos, deja una huella, una especie de eco. Y si ese eco se mezcla con dolor y miedo, el resultado puede ser impredecible. También existe otra creencia más perturbadora. Se piensa que estos objetos solo se activan cuando alguien les teme o cuando se tiene una vibración muy baja. Como si el terror fuera su alimento. Mientras más miedo sientas, más fuerte se vuelve lo que habita dentro. Así que, la próxima vez que veas una muñeca mirándote desde una repisa o un payaso antiguo en una vitrina, recuerda, puede que no esté observando al vacío. Puede que esté esperando que tú lo mires primero porque quiere llamar tu atención. Si en tu casa guardas una vieja muñeca, un payaso o un muñeco que alguna vez pareció moverse solo, míralo bien, para saber en qué posición se encuentra, antes de que te duermas. Tal vez solo sea un juguete olvidado, un pedazo de tu infancia cubierto de polvo. Sin importar el día o la hora llegas a escuchar un pequeño golpe en el suelo. O algo que se arrastra entre un mueble, o por debajo de tu cama, solo pregúntate, ¿serán ruidos de la misma habitación?
Porque algunos aseguran que cuando los juguetes se sienten observados, vuelven a la vida por un instante, solo para comprobar si sigues ahí. Y si llegas a escuchar una risa baja o unos ojos de vidrio moviéndose para mirarte desde la oscuridad, no corras. Solo guarda silencio para que te asegures de que no es solo tu percepción. Porque en ese momento, sabrás que no estás tan solo como creías.